¡buah!, que es para mí tener un hijo con autismo. Primero es una gran responsabilidad, porque claro, piensas en el bienestar de él, que esté bien, que no le falte nada. Y el problema es que al tener tantas necesidades, pues no se acaba nunca. El apoyo que le tienes que dar no se acaba nunca. Entonces, pues básicamente una gran responsabilidad. El problema de Imanol es de que él tiene una discapacidad intelectual bastante profunda, más una introversión dentro de él que le hace no relacionarse con la gente, ni expresar lo que siente, ni lo que quiere, cuando está mal o cuando esté bien, no te expresa nada. Entonces, eso es el autismo para mí. Yo creo que es tener a alguien muy especial y que al principio te puede impactar mucho porque no sabes cómo entenderlo ni cómo actuar. A medida que pasa el tiempo, medio aprendes y te cambia el punto de vista de las cosas. Intentamos en la medida de lo posible llenar los vacíos que este sistema en el que vivimos, esta vida en la que vivimos, les puede crear. Y yo básicamente creo que es otro mundo y es otra realidad, a la que creo que no llegamos a entender. Actualmente la nomenclatura hace tiempo que se usa es TEA, que significa trastornos del espectro autista, ¿no? El TEA es como un paraguas que engloba a todas las personas que tienen estas características, es decir, a los más leves y a los más graves. El diagnóstico se hace a través de qué desarrollo han tenido. Pero claro, cuando tienen un adulto, pues claro, se ha perdido esa parte del desarrollo y entonces muchas veces es muy difícil. Pero por eso es importante que la atención y el diagnóstico se haga lo antes posible. Yo diría que Imanol hace cosas físicamente, hay cosas que hace que físicamente no tiene ningún problema para hacerla. Él anda, se mueve, come, es decir, físicamente no tiene ningún impedimento, pero tiene una dependencia total en la iniciativa. Mi hermano físicamente es como cualquier otra persona, no tiene nada especial, pero luego ya respecto a lo cognitivo no tiene ninguna capacidad ni de habla, ni de lectura, ni de escritura, ni nada, pero aún así sí que es muy expresivo y cuando está contento, enfadado, lo que sea, se nota bastante. Los problemas de comunicación son de gran calado lo que tienen, ¿no? Y luego están los aspectos de interacción social, ¿no? que son importantes. Por ejemplo, tienen problemas de imitación, tiene problemas para entender la mente de los demás, tiene problemas con el juego, claro, con el juego funcional puede hacerlo, igual coge un coche y hace eso sí, pero imaginar, pues les cuesta imaginar. Y ahora está la moda. Imanol es un niño, aunque ahora tiene 27 años, para mí sigue siendo un niño, pues que sigue teniendo necesidades que tiene un niño. Es un buen chaval, es un buenazo. El problema que tiene es que cuando está mal, pues lo que nos pasa a todas las personas, ¿no? Que cuando estamos mal, pues no, con el añadido la problemática que tienen ellos. Y lo que recuerdo mucho de él era su mirada, con unos ojos preciosos, te miraba, y claro, luego me di cuenta
que era una mirada de perplejidad tremenda, que no entendía las situaciones, nuestras propuestas, la comunicación en sí, porque sí que era un niño que le costaba entender también los gestos, y sobre todo expresar el lenguaje, ¿no? Los niños de la guerra le decían que sonreía mucho, o sea, tuvo una época que estaba más sonriente, más, se notaba muy contento. El diagnóstico nos lo dieron, yo creo que va a hacer 24 o 25 años, cuando tenía 2-3 años. La verdad es que tengo una idea bastante confusa, más que nada porque en principio el autismo para mí era un gran desconocido. A partir de ahí empecé a leer, a informarme y tal, pero realmente no sabía lo que significaba tener un hijo autista. A los 2 años ya vimos que no hablaba, que no señalaba nada, que es una cosa típica de los niños, ni te lleva de la mano hacia las cosas que quiera. Entonces ya con 2 años ya vimos que algo raro había ahí. Un diagnóstico claro así de golpe no nos han dado, ha sido un devenir de médicos, psicólogos, de todo, pero no te lo dicen así claramente. No sé si fue tras el diagnóstico o antes ya del diagnóstico, un neurólogo nos derivó a Gautena y a partir de ahí pues ya fue Gautena la que dirigió todo el proceso de Imanol, las terapias, la ayuda, el tema de psicólogos, todo fue a través de Gautena. Entonces los primeros pasos pues fue empezarle a darle sesiones todas las semanas con la psicóloga de Gautena. Eso es lo primero que hicimos. Intentar trabajar con él otros métodos que los normales no funcionaban, para que evolucionara, para que a ver si hablaba, a ver si interactuaba. Con las familias, primero hacíamos la evaluación diagnóstica. Cuando haces la evaluación diagnóstica ya inicias de alguna forma la intervención. Posterior a eso, junto a la familia, pues hacíamos un programa individual de apoyo. Que lo que valorábamos es qué necesidades tenía la familia y qué necesidades tenía, en este caso, el niño o la niña. Acordábamos una frecuencia para verle y entonces ya hacíamos un trabajo individual. Siempre, siempre, siempre con los padres. Que se implique a los padres y que tratamos de enseñarles estrategias para que ellos puedan aplicar en todos los entornos donde está el niño o la niña. Eso es fundamental, yo creo. Entonces, según las edades, se van dando apoyos y la intervención es diferente. Bueno, yo ahora tengo ya las cosas claras, ya sé lo que hay, cómo ha evolucionado, que no va a ir a más, porque ya con 27 años pues ya no creo que vaya a aprender mucho más de lo que ha aprendido. Pero claro, yo en aquella época yo pensaba que podía evolucionar muchísimo más, porque era muy pequeño, entonces pues podía hablar. Porque tú lees cosas y dices, bueno, pues el mío habló con 8 años. ¿Me has acabado de pintar? ¿Eh? Mírame. ¿Has acabado de pintar? Sí. Hala, coge las pinturas y el libro y llévalo a la habitación. ¿Sí? Muy bien.
Aparte del dolor que tenía, yo tenía muchas esperanzas. Es más, yo le apunté a clases con sordos, o sea, para que a ver si aprendía el lenguaje de signos y me pudiera comunicar con signos, aunque me dijeron psicólogos que no, que si quería que le llevara, pero que no iba a haber resultado. Yo no hacía caso y yo lo que vi que podía hacer algo, si podía hacer algo, yo no me podía quedar de brazos cruzados. Yo le llevaba terapia de caballos también, que se oyó que era bueno, que empezaban a interactuar. Cogimos un perro en casa para ver si interactuaba con él y tal. Y vimos que no, tampoco, que no le hacía ni caso. No le hacía ni caso al perro. Hazle guapo a Milla, guapa a la Milla. Venga, hazle guapa. Tócale un poquito. Agur. Agur, Polita. Agur. Bueno. Agur. A mí sí que me pareció más problemático cuando acabó la etapa escolar. La opción que nos dio a nosotros la Diputación en la primera no fue Gautena. No fue un centro de día de Gautena, en parte porque en la zona donde nosotros vivíamos entonces, en Legazpi, no había ningún centro de día de Gautena. Y entonces en el tránsito ese que hubo hasta que le dieron un centro en Gautena, que fue aquí en Donosti, en el tránsito ese pasó 4 o 5 meses que estuvo en casa. Y esa época sí que se hizo dura. Y luego, claro, supuso el hecho de venir a Donosti a un centro de día que yo tuve que cambiar de trabajo, ahí sí que tuve que cambiar de trabajo, tuve que adaptarme, y yo le traía y le llevaba todos los días, porque en aquellos momentos no Gautena, sino la Diputación no daba ese servicio. El hecho de que vaya a un centro de día, que esté ahí entre 7 u 8 horas, pues te permite hacer a ti dentro de lo que cabe una vida normal. Es imposible que unos padres estén al cuidado de una persona con esa edad y esas necesidades. Entonces, ¿es un alivio? No, es una necesidad. Tiene que ser obligatorio. Nuestro grupo está muy enfocado a salir del centro, a hacer recaos, compras, a hacer vida mucho en la comunidad y muy poco en el centro. Aquí solemos colocar la mesa, cortar la hierba de los diferentes centros de Gautena. Nos encargamos de hacer para la Liburtegi de Donosti unos marcapáginas con la fecha en la que tienen que devolver los libros. Y aquí poquito más, pero mucha vida en la calle y en la comunidad. Manuel se comunica mucho con ellos chocando la mano. Todos cuando llegan al grupo le choca la mano, él se levanta a chocarles, les mira, él les sonríe. Igual no les dice buenos días, pero sí que tiene sus formas de comunicarse con ellos. Yo creo que es una relación que no se puede describir mucho porque sí que le hablo y sí que estoy con él, y aunque él me escucha y me mira o lo que sea, no sé realmente si me está entendiendo o si está atento a lo que digo. Igual al principio no me entendía muy bien con él o no sabía cómo actuar con él. Es como si yo no hablo con él ni interactúo, él conmigo no va a interactuar tampoco. La capacidad que ha tenido Carla para estar con... Es decir, yo a veces me pongo en lo que tiene que suponer para un hermano, ¿no? Además, más pequeño, más como es ella en este caso, el tener un hermano como con Imanol, con todas las situaciones que ella ha vivido, el cariño que tiene por su hermano y la preocupación. Entonces, claro, para mí Carla, pues como hija chapó en ese aspecto. A veces es un poco pesada con él, hay que decirlo la verdad, porque yo a veces le veo que él no está a gusto y ella insiste en Imanol, no sé qué, en que se rían, que... Y no, hay veces que le digo, Carla, no sea tan pesada, que hoy no está para eso. Y luego, hombre, a mí hay una cosa que me preocupa. Yo lo que no quiero es que Imanol sea una carga para su hermana. Es decir, yo no quiero que Carla, su vida, esté supeditada a la de su hermano, a los cuidados de su hermano. Por eso creo que es súper necesario, pues, asociaciones como Gautena, que se impliquen los servicios públicos, la Diputación y todo eso, porque claro, Carla no tiene que hipotecar su vida. Carla tiene que hacer su vida, hacer su familia o vivir como ella quiera. Yo creo que tiene angustia, tiene bastante angustia. Aunque no lo diga, yo creo que igual por no incomodarnos a nosotros o hacernos...
pero yo creo que tiene mucha angustia del futuro, de qué va a pasar cuando no estemos nosotros también. Yo creo que sí, lo acepta bastante. A veces tendemos a etiquetar a la gente, ¿no? Y a mí me molesta mucho porque el autismo, sin llegar a ser una enfermedad mental, puede tener sus conexiones, ¿no? Y yo, como trabajo en Osakidetza y a veces tratamos con enfermos mentales, a mí hay comentarios que se hacen que me molesta mucho. De ya está loca o no sé qué, cuando en sí son enfermos, ¿eh? Porque el tema de las discapacidades mentales o neuronales no se tratan igual que las enfermedades físicas, ¿no? Eso me parece súper injusto y creo que el hecho de vivirlo en tus propias carnes, pues te hace comprenderlo mejor. Se emplea la palabra autismo pues para insultar o para, no sé si para insultar, para calificar. Es decir, una persona que es solitaria o le gusta estar solo, vive en su mundo, este es autista, pero no se dice en el término bueno, ¿no? Sino en el término peyorativo, es decir, se emplea como algo negativo. Te sientes un incomprendido, como un bicho raro. No sé, te sientes mal en general. Las primeras familias, aquellas que empezaron con la asociación, ¿cómo lo pasarían ellas? Con todo estigmatizado que estaba el tema del autismo. Y sigue estando en algunos sectores, por suerte cada vez menos. Que me ignoren porque tenga un hijo así, me ignoren porque no saben cómo tratarte, entonces te ignoran. A mí eso me duele mucho. Me gusta más que me pregunten y incluso si vas por la calle le digan a Imanol cosas que mucha gente no le dice porque como no le va a contestar, ya lo saben. Sobre todo en Legazpia, por ejemplo, aquí en Donosti no nos conoce la gente. Que le ven y ve Imanol un beso, además como es tan, yo se lo digo, pues soy su madre, no me gusta decirlo, pero es guapísimo. Para mí es guapísimo, entonces la gente se lo come a besos, algunos, los que tienen más confianza. Sí, yo creo que siempre he sido, vamos a decirlo entre comillas, más cagueta, para dejarle que haga cosas. Yo siempre he tendido a hacer yo las cosas por él. Ha avanzado más con su madre que conmigo. Me ha ayudado a ser una persona más empática y que entienda a las demás personas. Yo creo que si no me hubiese pasado esto no sería como soy hoy en día. Hombre, yo creo que nos hace más responsables como padres, creo que nos hacen más empáticos para las situaciones que pueden vivir otras personas. Creo que tendemos a juzgar menos a la gente por las apariencias o por el qué dirán. Y luego, por supuesto, me importa un pepino lo que pueda pensar mucha gente. Te hace mejor persona, en definitiva, yo creo. Más humana, más empática.